ejecutados los actos administrativos, vamos a ver cómo es que se ejecuta o qué cosa puede suceder durante la ejecución de un acto administrativo, ¿no? Recordar primeramente, ¿no? Haciendo un paréntesis antes de iniciar la clase, recordar las clases pasadas, ya que es necesario hacer un resumen breve de lo que hemos visto la la clase pasada para entender la ejecución de los actos administrativos. No veíamos de que una vez iniciado un procedimiento administrativo, este puede ser apelado, ¿no? Este puede ser apelado mediante una resolución o puede ser que no sea apelado. En el caso que no sea apelado esta resolución, también sería una resolución ejecutable. Y en el caso sea una resolución que ha sido apelada, también es ejecutable. Posterior a ello, en la última instancia. ¿Se recuerdan que hablábamos del tribunal, por ejemplo, del Indecopi, ¿no? Que emitía en última instancia sobre un asunto, una denuncia, ¿no? Ante la comisión o ante el órgano resolutivo. Entonces, vemos que tanto en una etapa como en otra etapa, las resoluciones finales que ponen fin a la instancia pueden ser ejecutadas. En este sentido, la norma nos dice sobre la ejecución del acto administrativo que todos los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio salvo disposición legal expresa en contrario mandato judicial o que estén sujetos a condición de plazo. Muy bien, cuando la norma nos indica, por ejemplo, que esta disposición de carácter ejecutorio solamente puede ser salvo disposición legal expresa, nos dice salvo disposición legal expresa, cuando nos dice esta salvedad, cuando nos da esta indicación la norma de mandato judicial, bien nos quiere decir de que si este procedimiento se está ventilando en un proceso judicial que tenga que ver, no se podría ejecutar, ¿no? O si en el caso ha pasado el tiempo, se ha emitido la resolución, no se ha apelado, ¿no? No se ha hecho, no se ha impugnado, no se ha presentado ningún recurso, ¿no? Administrativo para impugnar esta resolución o este acto administrativo, lo que correspondería era, ¿no? Elevarlo al juzgado que ve los procedimientos administrativos contenciosos. Una vez que de repente no se está viendo, se está ventilando estos casos en los procedimientos administrativos contenciosos, ¿qué es lo que pasa, no? El juzgado puede suspender, puede mediante una medida cautelar, suspender la ejecución de este acto administrativo hasta que se disponga una sentencia, ¿no? Una resolución judicial. Es entonces que los actos administrativos tienen esa característica, ¿no? De ejecutoriedad, pero con esta salvedad, ¿no? Esta salvedad que si es que este resolución, este acto administrativo ha sido elevado, ha sido presentado en un procedimiento contencioso administrativo, siempre y cuando la norma o cuando el juez nos indique, no podría ser ejecutado. Hay que tener en cuenta también que están sujetos los plazos a condición, ¿no? Veíamos en la clase pasada que en las resoluciones del Indecopi algunos plazos estaban a condición, ¿no? Por ejemplo, que la entrega de un producto, resarcimiento de un producto, no puede ser, no puede pasar de los 10 días que se ha emitido la resolución, ¿no? Entonces vemos cómo esto está condicionado, ¿no? Entonces, también hablamos sobre la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. ¿Alguna vez nosotros nos ha pasado de repente que cuando hemos querido ejecutar un acto, ¿no? Y de repente vamos a la municipalidad o vamos a cualquier órgano administrativo, ¿no? Ya sea Indecopi o OPSTEL o el órgano que ustedes prefieran o la entidad que ustedes prefieran, ¿no? De repente se les ha presentado este caso, ¿no? Presentan su documento, su resolución donde se autoriza o se permite o se decide una cuestión, ¿no? Una controversia administrativa. Y
de pronto nos dicen, esto ya no es ejecutable. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Si yo tenía aquí toda la razón, tenía toda, me estaban dando esta opinión, esta resolución está a mi favor, ¿no? ¿Por qué podría ser ya no ejecutoriada, ¿no? Entonces, la norma te indica unos supuestos, estos supuestos que lo vamos a analizar a continuación, donde se pierde la ejecutoriedad. ¿Y qué implica esta de la pérdida de la ejecutoriedad de la resolución administrativa? Implica que ya no va a poder ser sancionable, ya no va a poder ser, como su nombre mismo lo indica, ya no va a poder ser ejecutada, ¿no? Ya no va a poder llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque ha perdido esa facultad, esa capacidad. Entonces, la norma nos indica este primer supuesto, que es la suspensión provisional, inhibe o ataca la eficacia del acto jurídico a partir de un juicio provisional de legalidad. Y ustedes de repente me dirán, ¿qué es eso de la suspensión provisional? O sea, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, para darles una luz sobre esto, es más fácil y es más práctico, ¿no? Como hemos estado viendo, ver un ejemplo real, concreto, ¿no? De una entidad pública. Entonces, aquí vemos esta resolución municipal, esta ordenanza municipal, que nos dice, ¿no? Aprueba la suspensión provisional de los efectos de la ordenanza 32-2017 AMD-LC, dice, ¿no? Que aprueba una nueva estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones ROF de la municipalidad y aprueba el cuadro de asignación de personal CAP provisional, ¿no? Entonces, esta ordenanza municipal, que es, al ser ordenanza municipal, tiene una jerarquía alta, ¿no? Como de ley, de norma, que va a ser regular, que va a regular a toda la entidad y que no solamente va a regular a toda la entidad, sino también a toda la población de manera indirecta, ¿no? Obviamente va a ser de manera más directa a a las personas que trabajan en la municipalidad por tratarse de un ROC o de un CAP. A ver, un ratito, por favor. Muchas gracias por su espera. Entonces, vemos este caso, ¿no? Antes, esta suspensión provisional, que lo ponemos en este caso concreto, en este ejemplo, lo podemos ver de esta manera, ¿no? Ha habido una ordenanza que ha aprobado anteriormente un ROF en esa municipalidad. Actualmente, esa ordenanza ya no está vigente, ¿no? Ya no surte sus efectos, no está siendo ejecutada, ¿no? ¿Y por qué no está siendo ejecutada, no? Te está diciendo una suspensión provisional, y cuando habla de la palabra provisional, significa temporal, ¿no? Hasta una, como una suspensión, ¿no? Su mismo nombre de suspensión, está todavía como que en stand-by, ¿no? Lo, esta norma va a estar vigente, pero todavía no, ¿no? Todavía no. Un poquito, que espere un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 40 de la ley 27972? Que es la ley que establece las ordenanzas, ¿no? Establece que las ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía, ¿no? En la estructura de la normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna de una entidad municipal. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando la norma está hablando de esta suspensión provisional, tiene que atacar la eficacia del acto jurídico, pero por un acto jurídico de igual nivel, ¿no? Si estamos hablando en este caso, ¿no? De una ordenanza aplicada anteriormente, el medio idóneo para sustituir o para aprobar esa suspensión provisional también es una ordenanza, ¿no? No será, por ejemplo, una resolución, ¿no? O quizá un informe del área legal, ¿no? No podría ser, porque tiene que ser una norma o una resolución de igual jerarquía, ¿no? De igual jerarquía. Seguimos con este ejemplo para entender
totalmente esta suspensión provisional que nos refiere, ¿no? La falta de ejecutariedad de un acto administrativo. En este caso estábamos hablando de este cuadro de asignación personal de esta municipalidad. ¿Y qué nos comenta en conclusión, ¿no? Un poco que el cumplimiento de esta ordenanza municipal que estaba a punto de aplicarse no podría ser aplicada porque, como establece en la parte subrayada, que ustedes lo pueden leer, es, ya que ha existido un cumplimiento de una orden judicial emitida por una autoridad judicial competente, en donde disponía la reincorporación de un servidor bajo los regímenes laborales de 276 y 728. ¿Qué es lo que estaba haciendo este cuadro en conclusión en los hechos, ¿no? Como les comento, lo que estaba buscando era una modificación al cuadro de asignación del personal de esa municipalidad, pero amparado a la ley Servir, que como ustedes pueden ver, contraviene a la normativa contratada del personal del decreto legislativo 276 y 728, ¿no? Que son los obreros, ¿no? O es el personal administrativo en el caso del decreto legislativo 276, es personal administrativo. Entonces, qué más nos dice, no? Nos indica que bajo este supuesto se procede a la aprobación del CAP, teniendo en cuenta la existencia de la resolución. Este mérito a esta resolución o a este pedido, esta orden judicial, que esta municipalidad emite esta ordenanza municipal. Y si ustedes leen, se fijan, ¿no? Seguimos analizando en el primer artículo, aprueba la suspensión profesional de los efectos, ¿no? De los efectos de la ordenanza municipal de fecha tal que aprueba la nueva estructura orgánica y el reglamento de organizaciones y funciones ROF con eficacia anticipada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, suspende esta suspensión provisional, suspende, ¿no? Y inhibe un acto jurídico que debió ponerse en efecto, debió aplicarse, debió ejecutarse, pero lo suspende, ¿no? A partir de un juicio provisional de legalidad, que en este caso, ¿cuál ha sido el juicio provisional de legalidad? En este caso ha sido claramente una disposición de la autoridad judicial, ¿no? En este caso del primer juzgado mixto de Charati, ¿no? Entonces, ya hemos visto en la aplicación concreta, real, cómo es que se aplica esta suspensión provisional, que eso da pie a hacer una pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que está suspendiendo de manera provisional, está suspendiendo los efectos, ¿no? Pero eso también hace que esté perdiendo ejecutoriedad, porque se entiende que un auto se puede dar, es ejecutable a partir del primer día siguiente de emitida la resolución, o en el caso, como indicábamos anteriormente, si existe una condición de plazo, esperar el cumplimiento del plazo y luego ejecutarla, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con el otro supuesto, ¿no? Y esto es un supuesto que me imagino que les ha pasado a bastantes. ¿Por qué? Gracias al COVID, ¿no? Gracias al COVID se nos ha ido pasando algunos plazos o incluso se nos ha ido olvidando, ¿no? Quizá tenía que hacer una cuestión, ¿no? Mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, un amigo, etcétera, ¿no? Quien fuera, o incluso yo mismo, ¿no? Alguna vez me ha pasado esto, ¿no? Que tengo ahí mi acto resolutivo que está a mi favor, ¿no? Tengo todos los documentos bien hechos, todo, absolutamente todo está a mi favor. Pero con esto del COVID, por ejemplo, ha pasado aproximadamente 3 años, 2 años, y me he olvidado de ejecutarlo. Me he olvidado completamente. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo, como se nos pasa ahora. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo y de repente no lo he sabido aplicar, ¿no? De repente te ha pasado. Me imagino que sí. ¿A quién no? Entonces, cuando ocurre esto, hay que tener en cuenta estos 2 años, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Cuando ha transcurrido 2 años, estimados, 2 años. 2 años de adquirida firmeza. La administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos.
hay que tener aquí en cuenta dos cosas, ¿no? Ese acto administrativo, como lo vemos en el cuadrado verde, se ha emitido. Se emitió, por ejemplo, en el 1 de marzo del 2020, digamos, ¿no? Ha transcurrido 2 años. Durante ese tiempo que he tenido para poder ejecutarlo, no lo he ejecutado, ¿no? Por X razones, porque me he enfermado, porque vino la pandemia o porque simplemente me he olvidado. Sea cual fuera la razón, no lo he ejecutado, ¿no? No lo he ejecutado. Ha pasado 2 años y no lo he ejecutado. Esa no ejecución a mí me hace como sanción, me da como resultado una sanción para mí. Aunque literalmente la norma no lo va a decir así, ¿no? No has ejecutado tu acto administrativo a tu favor, tienes una sanción. La sanción es de que ese acto ya es inejecutable, no puedes ejecutar. Y esto también nos ha pasado de repente, ¿no? En un proceso de anti-indecopy, que es lo que he visto más, ¿no? Más recurrente. Tenía mi resolución que me decía que tal empresa que vende muchas cosas, que vende electrodomésticos, ropa, que ustedes sabemos de quién de repente estoy hablando, ¿no? Imagínense, me tiene que devolver el monto de 2.000 soles por un televisor Samsung de 65 pulgadas, por ejemplo. Ha transcurrido 2 años y he contado inclusive el tiempo que me ha dado la suspensión de tiempo del COVID en los plazos del Indecopi, igual, se me ha pasado 2 años. Voy a poder ejecutar esa resolución que me da a mi favor por el cobro de 2.000 soles o quizá 3.000 soles a esta empresa. No, ya no va a poder ser. Más, más claro, más preciso no podríamos ser, ¿no? Ya no sería ejecutable. La norma aquí sí es textual, es clara, ¿no? ¿Qué nos dicen? Este acto administrativo firme es aquel que ya no puede ser impugnado, ¿no? Esto implica que no puede ser impugnado por las vías ordinarias del recurso administrativo o contencioso administrativo, ¿no? Entonces, aquí hacer un paréntesis otra vez. Cuando hablamos de este acto administrativo, nos dice que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias del recurso. Aquí va mi pregunta. ¿Se recuerdan cuánto tiempo teníamos para presentar un recurso administrativo? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Me imagino que sí, ¿no? Porque le hemos dicho en la clase, la sesión pasada, ¿no? Los 15 días hábiles, ¿no? Ha transcurrido esos 15 días hábiles y yo no he presentado recurso de reconsideración, no he presentado recurso de apelación, ¿no? No he presentado, ¿no? Y una vez que no he presentado estos recursos, este acto administrativo se da por entendido que es firme, ¿no? ¿Por qué? Porque se han extinguido los plazos para interponer un recurso administrativo o llevarlo a un contencioso administrativo, ¿no? Entonces, contamos ese plazo, a partir de ese plazo, ¿no? Tenemos nuestros 2 años y se nos pasó, ya va a ser imposible ejecutarlo, inclusive estimados en la vía contencioso administrativo, lamentablemente. Y aquí tenemos un ejemplo también, ¿no? Es más didáctico aprender las cosas, ¿no? Con ejemplos. Tenemos, por ejemplo, este de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, de Ica, ¿no? Que nos dice en el punto 3.3, ¿no? Dice, referido por los administrados al no haber sido ejecutada o inscrita la subdivisión en registros públicos. Imagínense todo el procedimiento que han tenido que realizar y que lo han hecho muy bien, ¿no? Que nos dice acá, ha perdido ejecutoriedad el acto administrativo conforme lo expone el artículo 193, pérdida del acto administrativo de la ley 2744, ¿no? Por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto. Una vez ha perdido ejecutoriedad, ese acto administrativo, la administración no puede, estimados, no puede emitir una opinión, un pronunciamiento legal respecto el pedido o lo solicitado, si es que este acto resolutivo ha perdido eficacia, ¿no? Ha perdido ejecutoriedad.
Por eso es que te indica, ¿no? Por tanto, carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto, debiendo los administrados iniciar un nuevo trámite, o sea, vas a tener que realizarlo otra vez, ¿no? Vas a tener que realizarlo otra vez. Pero hay que tener en cuenta también los plazos de prescripción, ¿no? Hay que tener en cuenta los plazos de prescripción. Por ejemplo, en el Indecopi tiene un plazo de prescripción de 2 años, ¿no? Si mal no recuerdo, es de 2 años de de haberse cometido los actos infractores, ¿no? O sea, ya ha pasado 2 años, más los 2 años o el año que te has tomado el trabajo de iniciar tu denuncia anti-Indecopi, tu procedimiento anti-Indecopi, ¿no? Ya ha prescrito tu derecho, ¿no? Ha prescrito tu derecho. Debiendo los administrados, indica, ¿no? Iniciar un nuevo trámite de subdivisión para los fines de inscripción ante registros públicos y por ende ante la municipalidad. O sea, van a tener que realizar todo el procedimiento de nuevo. Eso no incluye que de repente se te vaya a devolver las tasas, porque efectivamente las tasas han sido utilizadas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se resuelve? Improcedente, ¿no? Se resuelve improcedente el recurso de reconsideración. ¿Por qué? Porque ya no tiene ejecutoriedad, ¿no? No es objeto de emitir un pronunciamiento porque ha perdido la ejecutoriedad. Muy bien, tenemos acá otro supuesto, ¿no? ¿Cuándo pierde ejecutoriedad del acto administrativo? Es lo que estamos hablando para las personas que van ingresando. Pierde también cuando se cumpla la condición resolutiva que estaban sujetos de acuerdo a la ley, ¿no? Tenemos una condición resolutiva y de repente la norma me dice que ya no. Ya, ¿y cómo lo vemos esto? A ver. Cuando el administrado ponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la pérdida de su ejecutoriedad, la cuestión resulta de modo irrecurrible en sede administrativa por la autoridad inmediata de existir previo informe legal sobre la materia, ¿no? Hay que tener en cuenta para una condición resolutiva debe existir un previo informe legal, ¿no? Aquí un ejemplo podría ser en los contratos quizá de contrataciones con el Estado, ¿no? Cuando hay condiciones resolutivas, ya no podría ser ejecutado el contrato si es que de repente ya se ha, ya se ha pasado el tiempo, ha prescrito el tiempo, ¿no? O de repente ya la norma o por la cual se estaba realizando este proyecto quizá ya también ha sido revocada, ¿no? Hay que tener en cuenta que para estos temas específicos hay que tener un informe legal de parte de la unidad orgánica o en todo caso del área legal de la entidad, ¿no? Porque tampoco sería una falta al principio de legalidad no tener un informe legal de parte de la subgerencia o la gerencia del área legal, ya que la norma ya de por sí nos está indicando que debe existir este informe, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a hablar un poco sobre la ejecución forzosa. Ya habiendo visto cuando pierde la ejecutoriedad el acto administrativo, vamos a ver que de repente no hemos perdido la ejecutoriedad. Realmente estamos dentro del plazo, estamos dentro de la norma, no hay otra norma que nos derogue nuestras disposiciones, ¿no? O no hay un pronunciamiento legal, o, perdón, ¿no? Judicial o una sentencia, ¿no? Que nos impida realizar dicho acto, ejecutar dicho acto administrativo. Entonces, podemos ejecutarlo, ¿no? Podemos ejecutarlo. Entonces, cuando hablamos de la ejecución forzosa, siempre me imagino nos remitimos, ¿no? A las ejecuciones forzosas del Poder Judicial, ¿no? Que tanto lo hemos visto, ¿no? De repente hemos visto la ejecución forzosa de un inmueble, que incluso hemos visto que los han desalojado, que han venido y han puesto ahí, ¿no? Esta propiedad está, no sé, con ejecución coactiva, ejecución forzosa, o de repente hemos visto que hemos presenciado de repente un desalojo, ¿no? Que el vecino no quería irse,
Entonces, siempre cuando nos hablan bastante, ¿no? O cuando nos hablan de esta ejecución forzosa, nuestros saberes previos, tenemos esa idea, ¿no? Y es una idea buena, no está mal construida, sino está muy bien construida. ¿Por qué? Porque la ejecución forzosa se trata de eso, ¿no? Forzar el cumplimiento o la ejecución del acto administrativo. Entonces tenemos que tener en cuenta que para proceder a la ejecución forzosa de estos actos administrativos puede ser por dos medios, ¿no? Primero, por sus propios órganos competentes o por la Policía Nacional del Perú, ¿no? La autoridad debe cumplir las siguientes exigencias. Primeramente, aquí hay que precisar dos cosas que son importantes y relevantes en esta parte de la norma, ¿no? Que puede ser a través de un órgano competente de la propia autoridad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, seguimos con el tema del Indecopi. Si hablamos en el tema de Indecopi, vemos que existe un área de ejecución de resoluciones, que es la parte de las liquidaciones o de la misma, su mismo nombre lo dice, en ejecución coactiva de las resoluciones del Indecopi, que se encarga netamente de ejecutar las multas impuestas a los denunciados, ¿no? A los denunciados. En el tema, por ejemplo, de las marcas o del incumplimiento de tan solamente de los de abocado al derecho de protección al consumidor, igual existe una ejecutoriedad de parte del área de ejecución coactiva de parte del INDECOPI, porque cobra la multa, hace efectiva el pago de la multa que se le impone realmente al proveedor, ¿no? En este caso. Pero de repente, si hablamos de una entidad administrativa que no tenga las condiciones necesarias para una unidad orgánica que propiamente pueda cobrar por sí mismo, ¿no? ¿A quién va a recurrir? A la Policía Nacional del Perú, que es la autoridad que puede hacer efectiva el cumplimiento o la ejecución de este acto administrativo. ¿Y cómo así? Vamos a ver primeramente cuáles son las exigencias para proceder a esta ejecución forzosa. Aquí, por ejemplo, ¿no? Poníamos este ejemplo del área de ejecución coactiva de la que estábamos hablando. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Indecopi me multó, ¿no? ¿Qué ocurre si no pago? Te dice. La ejecutoría coactiva es la encargada de llevar el procedimiento de ejecución coactiva cuando las multas administrativas impuestas por los órganos resolutivos del Indecopi se encuentran impagas, ¿no? Esta área de ejecución que es propia de la unidad, es propia del Indecopi, te va a multar, ¿no? Te va a multar y va a ser efectivo, va a percibir esto. Entonces, aquí te dice un poco, nos introduce un poco al concepto de qué es ejecución coactiva. Te indica, la ejecución coactiva es un procedimiento que se inicia con la notificación de la resolución coactiva, que contiene mandato de pago y debe realizarse dentro de los 7 días hábiles posterior a su notificación. Aquí ya me está dando una condición, ¿no? Si tú no pagas dentro de los 7 días, yo voy a ejecutar esta resolución. Y cuando te habla de la ejecución de esta resolución, no solamente habla de una multa. No sé si alguna vez han visto una resolución de este tipo, muchas de ellas vienen con intereses, ¿no? Muchas de ellas vienen con el pago de intereses legales. ¿Qué más, no? Nos dice qué sucede si no cancelo la multa en el plazo señalado, que es lo que hablábamos, ¿no? De no cancelarse la deuda, en el plazo, el ejecutor coactivo podrá ordenar la ejecución de medidas cautelares señaladas por ley de acuerdo con el artículo 33 del tubo de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, ¿no? Las formas de embargo que podrá disponer el ejecutor coactivo son las siguientes. Bueno, en este caso no lo hemos puesto porque un poquito vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Aquí, por ejemplo, también tenemos una, ¿no? Que es la directiva es una fin que prácticamente te dice esto, ¿no? Si de repente tú no pagas, es lo que va a pasar, ¿no? Vas a tener que pagar una multa, ¿no? Vas a tener que pagar una multa.
Y esta multa, estimados, muchas veces no es una multa, no es una multa, por decir así, no es una multa baja, de baja cuantía, ¿no? Es una multa bien onerosa muchas veces, ¿no? Es una multa muy, muy onerosa. ¿Y por qué es una multa muy onerosa? Porque está infringiendo esta normativa, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en este caso precisamente de la SUNAFIL, que también tiene una unidad orgánica para hacer efectivo este pago de las multas, ¿no? De la ejecución que tiene por realizar, ¿no? Muy bien, sigamos. Y aquí, esta es la norma madre, por decir así, la norma madre que te permite la ejecución coactiva y te indica un procedimiento que ahora como tal no podríamos verla porque estamos tratando un tema netamente de procedimiento administrativo, pero aquí te la dejo, que es el texto único ordenado de la ley 26979, de la ley de procedimiento ejecutivo, de ejecución coactiva, que si ustedes pueden analizar la norma, vamos a verla un poquito, de manera así un poco fugaz, para tratar de abarcar todo lo que tenemos que abarcar en esta sesión, ¿ok? Vamos a verlo un poquito. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo. A ver, muy bien, muy bien. Muy bien. Si vemos aquí, esta es la ley propiamente, y como en todo procedimiento administrativo, en este caso esta es la ejecución, ¿no? Y hay igual un inicio de procedimiento, ¿no? Este inicio de procedimiento te da estos 7 días, conforme hemos visto, ¿no? En la parte del INECOPI, ¿no? Que te da unos 7 días, y que luego de esos 7 días, si es que no ha cumplido con la obligación, se impone, ¿no? La resolución de ejecución coactiva. Tiene que contener estos requisitos, como indica, bajo sanción de nulidad, ¿no? Bajo sanción de nulidad. También habla un poco de las aspectos del procedimiento y aquí vamos a ver un poco también de las medidas. En el punto 17, ¿no? Que ya te permite poner medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares que te permiten? Aparte de las establecidas, las que se establezca en este procedimiento, también puedes aplicar las señaladas en el Código Civil, ¿no? Que es la de embargo, de repente de retención, ¿no? Tantas que, por ejemplo, acá te habla un poco del descerraje, tercera propiedad, tasación y el remate, ¿no? Que es las mayores, mayormente se utiliza esta, ¿no? La de embargo, ¿no? Entonces, muy bien, ya hemos visto un poquito, no vamos a verlo todo porque es bastante. A ver. Y esta es la norma, ¿no? Bajo esa norma se ampara esta ejecución forzosa, ¿no? Entonces vamos viendo un poquito más. ¿Cuándo utilizamos esta ejecución forzosa, no? Nuestra ejecución forzosa la utilizamos que se trate de una obligación de hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad, ¿no? Uno, que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público. Que la prestación sea determinada por escrito modo, claro e íntegro, y que se haya requerido al administrar el cumplimiento espontáneo de la prestación, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplo. Y vamos a ver cómo es que se aplica estos cuatro supuestos que nos permite que, ¿no? Analizar estas resoluciones, que nos va a dar la validez que necesita este tipo de resoluciones de ejecución forzosa. Primero que indica, ¿no? Que estamos en el cuadro verde, ¿no? Que se trate de una obligación de dar, de hacer o no hacer. Una obligación contenida, ¿no? En este caso, sí hay una obligación. La obligación, en este caso, es sancionar al banco de crédito con una multa de 3.8 unidades
impositiva tributaria por haber incurrido en infracción al establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? ¿Qué más nos dice? Ya la obligación está contenida, tiene que pagar, tiene que pagar esta multa, ¿no? Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio o de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida en la entidad. En este caso, estimados, ¿ustedes creen que estamos hablando de el supuesto de un ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o que provenga de una relación de derecho público? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan en esta resolución? ¿Estamos hablando de una atribución del imperio de la ley, de la entidad, en este caso del INDECOPI, o estamos hablando de un derecho público? ¿Me comentan? A ver, vamos conversando ahí. En este caso estamos hablando, estimados, del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad. ¿Por qué? Porque el Código de Protección al Consumidor te dice claramente que el INDECOPI es el órgano encargado de sancionar, multar, fiscalizar a todos los proveedores, ¿no? Y verificar el cumplimiento del Código de Protección al Consumidor, ¿no? En este caso, sí, verdaderamente deriva esta obligación del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad, ¿no? Del imperio de la entidad, ¿no? ¿Qué más? Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. En este caso es más que claro, ¿no? Verdaderamente está tal cual precisada la multa que se tiene que poner, ¿no? Está tal cual precisada. No hay factor de interpretación en este caso, en esta resolución, porque está claramente establecida la multa que tiene que pagar, ¿no? Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación. Aquí también se ha indicado claramente el cumplimiento espontáneo. Si ustedes leen en la resolución, en el segundo considerando, ¿no? ¿Qué es lo que leemos? Requiere al Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa, ¿no? Impuesta en la presente resolución bajo apercibimiento de poner en conocimiento al área de ejecución coactiva las sanciones establecidas. Aquí está la palabra clave que estábamos buscando, ¿no? El cumplimiento espontáneo de la multa, ¿no? Requerir el cumplimiento espontáneo. ¿Y a qué se refiere eso, no? Cuando hablamos del cumplimiento espontáneo, implica que en este caso el Banco de Crédito del Perú, como sancionado, tiene que pagar de manera inmediata, ¿no? Pagar de manera inmediata sin que pase el plazo establecido, ¿no? Sin que pase el plazo establecido. Entonces vemos que efectivamente, por ejemplo, en esta resolución, efectivamente se cumple todos los requisitos de validez de esta resolución de ejecución forzosa, ¿no? Verdaderamente se cumple, ¿no? Tenemos identificado al deudor, en este caso al denunciado, ¿no? Tenemos identificada la multa, por qué proceso ha venido esta obligación de hacer, en este caso, de pagar la multa de los 3.78 UITs. También tenemos establecido el requerimiento, ¿no? Respecto de qué procedimiento ha venido, porque aquí claramente tenemos los hechos denunciados, la materia denunciada, incluso te dice bajo qué expediente se está cursando o de qué expediente viene esta ejecución forzosa, ¿no? Y por último, como nos ha indicado la norma, también tenemos el cumplimiento espontáneo, ¿no? La especificación de colocar, de señalar eso en la resolución, ¿para qué? Para que se efectúe el pago verdaderamente, ¿no? En este caso, aquí seguimos un poco analizando esta resolución que también está ordenando una medida correctiva, ¿no? Y vamos a ver a continuación estos dos puntos, que también forma parte de la validez de la ejecución de la de la ejecución forzosa, ¿no? Que nos dice que no se trata de acto administrativo que la Constitución o ley exija en la intervención del Poder Judicial, ¿no? Como
claramente lo dice, ¿no? No se trate de un acto administrativo que la Constitución o ley exige la intervención del Poder Judicial para su ejecución. En este caso, el Indecopi tiene la facultad, conforme lean ustedes, ¿no? Podemos observar en el artículo 5 de la resolución que informa, ¿no? Que indica. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la directiva contra lo dispuesto por la presente jefatura, procede el recurso de apelación. Cabe señalar que dicho recurso será presentado al órgano de resolución del INDECOPI, ¿no? Me parece que está, a ver, vamos a verlo más abajo. Muy bien, sí, acá está. En este caso, en el punto 15, si leen, te remite, te remite a la norma, que es el Decreto Supremo 4/2019 que aprueba la Ley 27.4, el tubo de la Ley 27.4.4 que permite esta ejecución forzosa, ¿no? Y aparte también te dice, ¿no? Que el procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del ejecutor coactivo del Indecopi y se regula conforme a las normas establecidas en el tubo del procedimiento de ejecución coactiva regulado o aprobado por el Decreto Supremo 18/2008, ¿no? Entonces, aquí la norma sí te permite, ¿no? Sí te permite realizar tu ejecución forzosa. También te indica otra cosa, ¿no? Que en el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenan medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 713 del Código Procesal. Y cuando hablamos, primero por partes, ¿no? Cuando hablamos de procedimientos trilaterales, implica, como su propio nombre lo dice, tres personas, tres partes, ¿no? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, docente? Implica que exista un denunciado, ¿sí? Un denunciante y la parte que va a resolver el asunto, ¿sí? A eso nos referimos como un procedimiento trilateral. ¿Por qué? A diferencia del procedimiento, por decir así, un procedimiento regular, ordinario, que solamente es una persona solicitante, un requiriente o una persona que denuncia un acto, pero que de repente no va a denunciar a una persona precisamente, ¿no? Una específicamente, ¿no? Sino que puede denunciar un acto, no sé, ¿no? De falta de recojo de basura, ¿no? O de repente podría denunciar que que está haciendo bulla el vecino de lado, que está construyendo sin licencia de construcción, ¿no? Esta persona formaría parte del proceso, como hemos indicado, no, porque es una denuncia y las denuncias se toman primero una investigación y luego de haber tomado la investigación y se ha visto, ¿no? Que de repente efectivamente está levantando una pared, está levantando un segundo piso sin licencia de funcionamiento, entonces se inicia el procedimiento, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador en este caso, ¿no? Se inicia el procedimiento y una vez iniciado el procedimiento, se procederá a seguirlo, la- el- como el mismo nombre lo dice, ¿no? A seguir el procedimiento, se le va a cursar al señor para que haga sus descargos, se analizará y luego se concluirá con una resolución de sanción o de repente no se le vaya a sancionar, ¿no? Este es el procedimiento regular, ¿no? No un procedimiento sancionador. Pero cuando hablamos de un procedimiento trilateral, es necesario que la otra parte, es decir, la persona que ha denunciado, forme parte del procedimiento. ¿Cómo así? Es el claro caso, ¿no? De los casos de Indecopi. Tenemos al denunciante, que es la señora F, como no indica. Tenemos al banco, que es el denunciado. Y tenemos en este caso al órgano resolutivo de los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque, me parece. ¿Sí? ¿Quién va a instruir este procedimiento, no? Al igual, al igual que las etapas del procedimiento sancionador, ¿no? Administrativo sancionador, igual va a ser de la misma manera la aplicación en este caso trilateral, ¿no? El procedimiento trilateral. Se va a investigar, ¿no? Investiga, se recabe todos los hechos que pueda pronunciarse el denunciante, ¿no?
para luego pasarle los descargos a esta persona, en este caso al banco, ¿no? Una vez realice sus descargos el banco, se va a tomar una resolución de sanción, ¿no? Se concluye con una resolución de sanción. Bueno, en primer lugar, también hay, ¿no?, que tener en cuenta que una vez puesta la denuncia, aceptada la denuncia, no sin nada que subsanar, de repente se inicia el procedimiento, está con esta resolución de inicio, se pasa el descargo a la persona para que realice su descargo, ¿no? Y también se indican los hechos que menciona el denunciante y luego de la investigación, de los hechos, del razonamiento que se realicen dentro del INDECOPI, se concluye con la resolución de sanción, ¿no? En este caso igual, ¿no? Entonces, sí que en el caso de los procedimientos trilaterales, hablamos, por ejemplo, de este ejemplo, ¿qué es lo que pasa, no? Se puede constituir como título de ejecución. ¿Y qué se refiere como título de ejecución? Así como lo menciona, así como un acta de conciliación, así como una sentencia, ¿no? Como una transacción extrajudicial. Estos son títulos de ejecución que permiten llevarlo en una vía de proceso de ejecución para, como su propio nombre lo dice, vuelvo a repetir, ¿no? Para su ejecución, ¿no? Para producir los efectos que se tenga que producir. ¿Qué más? Hay que tener en cuenta para esto, de este acto de inicio de ejecución, la notificación, que es un elemento principal y primordial, ¿no? ¿Qué nos dice? La decisión que autoriza la ejecución administrativa será notificada a su destinatario antes de iniciarse la misma. Conforme lo ponemos en este momento, ¿no? En el ejemplo que se requiere al banco del crédito, ¿no? En el cumplimiento espontáneo de la multa, ya lo hemos puesto, ¿no? Y te indica, ¿no? Bajo apercibimiento de ponerse en conocimiento al área de ejecución coactiva del INDECOPI las sanciones establecidas a efectos que ejerza las funciones otorgadas por ley, ¿no? Y aquí también se le está notificando que se va a aperturar o se va a iniciar, se va a dar inicio a este procedimiento de ejecución coactiva por medio del área de ejecución coactiva del INDECOPI para que, para que ejerza su ejecución forzosa, ¿no? La autoridad puede notificar el inicio de la ejecución sucesivamente de la notificación del acto ejecutado, como es el caso, ¿no? Como es el caso. Siempre que se facilite al administrador cumplir espontáneamente la presentación de su cargo, ¿no? Una vez que se presente esto, puede presentar un descargo quizá el administrado pidiendo quizá una prórroga o que se prorratee esta multa que se le ha impuesto, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de los medios de ejecución forzosa. En este caso, la ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad. Y si ustedes recuerdan, hablamos al inicio de este curso sobre este principio de razonabilidad que te decía que la medida que se imponga tiene que estar de acorde, tiene que estar de acorde con la infracción cometida, ¿no? De acorde con la infracción cometida. Yo te ponía el caso, si recuerdas, yo te ponía el caso de que una persona está construyendo, ¿no? Está edificando, no ha sacado su licencia de funcionamiento, pero está construyendo, ¿no? Y viene la municipalidad, hace su procedimiento de ejecución forzosa y de pronto no te dice demolición. Y tú dices, pero ¿por qué demoler? O sea, simplemente de repente no has tenido tiempo para sacar tu autorización, tu licencia de construcción, ¿no? De repente no has tenido tiempo, te has enfermado, te has resfriado, ¿no? O sea, quién sabe qué cosas te ha podido pasar, pero de repente tú cumples todos los requisitos, pero simplemente por una causa no prevista en tu vida, no has podido llevar todos los documentos a la municipalidad para registrarlo, para pedir la licencia, ¿no? Entonces sería algo
irrazonable, ¿no? Irrazonable en este caso que te digan, vamos a demolerte lo que has construido porque, no sé, ¿no? Se le ocurrió a la persona que ha ido a fiscalizar, al gerente de edificaciones privadas, ¿no? De repente se le ocurrió y no tiene un pronunciamiento exacto de por qué, ¿no? No es proporcional, ¿no? La medida que está tomando no es proporcional, no es razonable, porque no está, no es una medida acorde a la infracción que estoy cometiendo, ¿no? Entonces nos dice que siempre hay que respetar este principio, ¿no? Siempre hay que respetar este principio. Te da también estos cuatro medios, ¿no? La ejecución coactiva, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Te da estos cuatro mecanismos. O sea, vemos, ¿no? Dentro de la ejecución forzosa tenemos estos cuatro tipos de ejecuciones. La ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coerciva y la compulsión sobre las personas. Si bien acá también, ¿no? Un poco para recordarnos y hacer otra vez el hincapié, el principio de razonabilidad, ¿no? De repente, este curso, por ejemplo, te va a servir bastante para trabajar en municipalidades, para trabajar en estudios jurídicos. ¿Por qué? Porque ya te va introduciendo a la administración pública, ¿no? Cómo se manejan las mismas entidades, cómo se maneja la parte administrativa de las entidades públicas, ¿no? Cuando hablamos de este principio de razonabilidad, ¿no? Te decía, ¿no? Que tiene que tener una, tendría que ser una infracción muy elevada, ¿no? Una infracción muy gravosa como para que me indiquen, ¿no? Para que me digan, ¿no? Que me van a demoler lo que he construido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de principio de razonabilidad, nos hace hincapié eso, ¿no? Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califican infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. En este caso, ¿no? Es obvio que no existe un fin público el demoler un edificio que de repente tiene todas las condiciones respetables de urbanismo, ¿no? De urbanismo y que no tiene sentido o no tiene una lógica, no tiene una proporcionalidad la aplicación de una demolición, ¿no? Es un ejemplo. Entonces vemos que este principio hay que tutelarse cuando vamos a aplicar estos cuatro tipos de ejecución forzosa que nos presenta la Ley de Procedimientos Administrativos General. Cuando hablamos de ejecución coactiva, ¿no? Este también lo hemos visto bastante, sobre todo, ¿no? Hacemos un poco, volvemos al ejemplo de inicio o al recordar del inicio cuando te hablaba de que seguramente tú sí sabes algo de ejecución forzosa porque has visto cómo viene el banco y le estaba molestando, es más, le pone, ¿no? Bajo apercibimiento, seguramente que se has leído porque, ¿no? Cualquiera cuando ha pasado por una casa que lamentablemente no ha tenido tiempo o no ha tenido em, económicamente el dinero para pagar lo que se adeuda, ¿no? Hemos visto que de repente le envían su carta de ejecución coactiva, ¿no? Y que ya las personas un poco se asustan, dicen, ya me van a llevar a juicio, ¿no? Y seguramente sí, porque estas cartas sirven para eso, ¿no? Es un paso previo para que esta casa sea embargada, se aplique una medida cautelar, ¿no? O vaya a un proceso judicial, ¿no? Entonces, el ejemplo que tú tienes o la mirada que tú tienes de una ejecución coactiva, está en lo correcto, ¿no? Está en lo correcto. La normativa nos indica que si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, ¿no? Hacer o no hacer, se seguirá en el procedimiento previsto en las leyes de materia, ¿no? Y cuando hablamos las leyes de materia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo otra vez a la ley de ejecución coactiva, al texto, a ley del procedimiento de ejecución coactiva, que es su reglamento, ¿no? ¿Qué más? También
tenemos la ejecución subsidiaria. Bueno, la ejecución coactiva sí la hemos visto bastante, ¿no? Un poco vamos a hablar de esto, vamos a hablar primero vamos a hablar como un resumen de esto, ¿no? La ejecución subsidiaria también, ¿no? Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por un sujeto distinto al obligado, ¿no? Si nos damos cuenta, nos dice que puede ser realizado por un sujeto distinto al obligado. Entonces tú te preguntas, de repente será posible que si, si de repente, ¿no? El hijo de una, bueno, hablemos así, ¿no? Un poco yéndonos al proceso civil, el hijo de una persona no ha pagado, ¿no? Entonces, subsidiariamente le pido que me pague sus padres. Cuando nos dicen esta ejecución subsidiaria, nos imaginamos eso, ¿no? Nos imaginamos eso, ese tipo de ejecución. Entonces, vamos a ver netamente qué es lo que nos dice. Pero, muy bien. En este caso hay que tener en cuenta que la entidad realiza el acto por sí a través de las personas que determine a costa del obligado, ¿no? Que el importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y que dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución o reserva de liquidación definitiva. Ustedes me dirán, ¿qué es esto, docente? ¿Qué está en chino? No, no lo entiendo. Y seguramente no lo vamos a entender si lo vemos así tal cual, ¿no? Si lo vemos un poco pegada a la misma ejecución, al mismo procedimiento, o si vemos un ejemplo, seguramente que sí lo vamos a entender. Entonces acá te voy a poner un ejemplo. Pero, espera un ratito. Aquí está. Entonces, vemos esta resolución administrativa de la ANA, que más o menos, en resumen, se trata de lo siguiente, ¿no? Existe, bueno, como ustedes entienden, ¿no? La ANA es la Autoridad Nacional del Agua y este documento, ellos tienen por finalidad, ¿no? Verificar el correcto uso de las aguas, ¿no? El correcto uso de las aguas naturales que discurren por nuestra ciudad, ¿no? Por el lugar donde nos encontremos. En este caso, este es de Cañete. Si leen en la parte de la resolución administrativa de San Vicente de Cañete del 29 de abril de 2022, o sea, hace poco, y que nos dicen básicamente esta parte, ¿no? Lo más importante es esta parte, este informe que en resumen te cuenta esto, ¿no? El 31 de marzo del 2022, la Administración Local de Agua de Malas de Omas de Cañete, hay que tener en cuenta primero de que el ANA, ¿no? Se encuentra no solamente, por ejemplo, en Cañete, ¿no? También hay en otros lugares, por ejemplo, en Arequipa también hay ANA, ¿no? En Lima también hay ANA. ¿Por qué? Porque tienen esta función, ¿no? De verificar el correcto uso de las aguas naturales del lugar de donde nos encontremos, ¿no? Que informa que se ha constatado que no se ha cumplido con la restitución de la infraestructura hidroeléctrica denominada DREM, colector Bujama. No, esta administración local del agua ha constatado esto. No se ha cumplido con la restitución de la infraestructura hidráulica. Y cuando no hablamos de eso, ¿no? Un poco si me imagino el texto, el contexto, la historia que está contando esta resolución administrativa, nos dice, nos va guiando, ¿no? Alguien o algo ha pasado en esa infraestructura por donde discurre el agua, ¿no? Algo ha pasado un daño. Denominada Dren Colector Bujama, a su estado anterior a la comisión de la infracción. Es decir, que alguien, ¿no? Alguien ha infringido, ya ha movido, ¿no? O de repente ha modificado, ha cambiado esa infraestructura hidroáulica, de repente para su favor, ¿no? En el tramo dañado, en margen derecha de 4.0 metros aproximadamente, y retirar la obstrucción de tierra colocada en la caja hidráulica de la misma. Ya acá te está diciendo, ¿no? En el tramo tal
margen derecho y la obstrucción de la tierra colocada en la caja hidráulica, ¿no? Ya te está diciendo, ha ocurrido un daño. Verdaderamente ha ocurrido un daño, ¿no? También te señala en este caso, ¿no? Por temas de ubicación, los puntos de coordenadas según datum, ¿no? Cuya finalidad nos indica que es que la infraestructura hidráulica quede en su capacidad de funcionamiento y operatividad para la conducción del recurso hídrico superficial, ¿no? Ello conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución 91, ¿no? Que es esta conducción de este recurso hídrico, ¿no? Ya nos vamos haciendo un contexto de lo que ha pasado. ¿Para qué nos va a servir esto, estimados? No me dirán, pero es mucho lo que estamos viendo, vaya de frente al grano, no. Es necesario un poco entender estas resoluciones especiales. ¿Por qué? Porque es una entidad administrativa muy especial, ¿no? No vemos siempre casos de ANA, ¿no? O no vemos siempre, por ejemplo, en las noticias que salga netamente noticias de ANA, ¿no? No vemos. Entonces, ¿qué más nos dicen? No habiendo incumplido con lo dispuesto por esta autoridad, los presuntos infractores. Aquí ya vamos un poco yendo al camino donde queríamos ir, ¿no? Que estábamos hablando de esta ejecución subsidiaria. Miren cómo lo coloca. Esta autoridad del ANA, esta Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Nos va diciendo que hay unos presuntos infractores, se ha determinado, ¿no? No se ha determinado, porque dice presuntos, ¿no? Se ha, se ha visto que pueden ser estas personas, ¿no? El señor tal y señor tal. Concluyendo que deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 2, artículo 2 de la resolución administrativa, tantos, y procederse con la ejecución forzosa del mismo. Y acá viene lo interesante, a través del medio de la ejecución subsidiaria. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ya hemos hablado que dentro de la ejecución forzosa teníamos 4 caminos, ¿no? Teníamos la ejecución coactiva, que es netamente el procedimiento de ejecución coactiva, era amparada bajo el texto único ordenado de la ley 27979 y su procedimiento y su reglamento, ¿no? También nos decía, o puedes irte por una ejecución subsidiaria, ¿no? Aquí vemos entonces de que sí nos dice, ¿no? Que se aplica, que se ejecuta eh, que se proceda, ¿no? En todo caso, la ejecución forzosa del mismo a través del medio de la ejecución subsidiaria, ¿no? A través del medio de la ejecución subsidiaria, o sea, a través de esta alternativa de ejecución forzosa. A ser realizado por el operador de la infraestructura hidráulica, que es la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Málaga. Y ustedes me dirán, ¿por qué? O sea, se dan cuenta que está disponiéndose la ejecución subsidiaria a una junta de usuarios. Cabe señalar que en este escenario hay unos presuntos infractores, pero la Autoridad Nacional del Agua ha dispuesto que la ejecución subsidiaria de la obligación no vaya a ser, la ejecución forzosa no vaya a ser aplicada mediante ejecución coactiva a estas personas, ¿no? Juan Francisco, Carlos Alberto, no, sino mediante una ejecución subsidiaria. ¿A quién? A la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Mala o más clase C, por lo que esta dice deberá constituirse in situ en la infraestructura hidráulica, ¿no? ¿Qué más nos dice? Y proceder con la realización de la restitución a su estado anterior de la comisión de la infracción, ¿no? Hasta acá ya más o menos lo tenemos claro, ¿verdad? Más o menos lo tenemos un poco claro, ya nos han señalado quién es, cuál es la persona, o en este caso la persona jurídica que va a ejecutar este compromiso, ¿no? De la restitución a su estado anterior de la infraestructura dañada, que es infraestructura hidráulica, ¿no?
Y aquí en el artículo 2, o en el artículo segundo, vemos una precisión que nos dice: notifíquese a los obligados, señor Juan y Carlos, a fin que tomen conocimiento de la ejecución forzosa de obligación de hacer, ojo, de obligación de hacer la misma que se llevará a cabo el martes 3 de mayo del presente año, ¿no? El hecho de disponer que otra persona lo haga no deja de responsabilidad a las personas que realmente han realizado el daño, ¿no? ¿Por qué, no? A fin de que tomen conocimiento de la ejecución forzosa de la obligación de hacer la misma que se llevará a cabo, ¿no? Si bien, con esto les quiero decir, ¿no? Si bien es cierto, se ha precisado, se tienen las personas que han dañado esto, y la verdad que no me imagino cómo es que habrán dañado una infraestructura hidráulica, pero la han dañado. Estas personas no tienen, uno, el conocimiento, la tecnología, la técnica, la ingeniería, para colocar tal cual como era o esta infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces, por eso es que los remite a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Mala, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona, por más que de repente quiera arreglar o solucionar esto, por ser una infraestructura, no sé, tan detallada, o sea, de tal magnitud o ingeniería hidráulica, que seguramente si va a contratar a cualquier persona, que seguramente lo va a hacer, ¿no? O sea, si tú te pones en lugar de estas personas, obviamente no contratarías al más especializado porque sabes que te va a cobrar un montón. Es más, ni siquiera conoces, ¿no? O sea, ¿de dónde vas a conocer un ingeniero hidráulico, un ingeniero que sepa de temas de esto? No, no, es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso es que esta ejecución subsidiaria envía o le remita a esta junta de usuarios para que ellos lo puedan realizar o lo puedan ejecutar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Le pone a conocimiento a la otra persona, em, le pone de conocimiento a los infractores, los presuntos infractores. ¿Para qué? Para que tomen conocimiento de la ejecución forzosa y abonen de repente a la Junta Nacional de Usuarios del Sector Hidráulico el pago, la remuneración que se tenga que tener en cuenta, o la multa, ¿no? De repente la Junta les va a imponer una multa a estas personas, ¿no? De repente no, no, no va a hacer llegar el agua, no va a tener agua por un bastante tiempo, o de repente una multa significativa, ¿no? Pero ya es un tema netamente de la Junta de Usuarios, ¿no? Pero ya el ANA te está indicando esto. Ya que aquí en el tercer artículo también te das cuenta otro punto que hemos tratado en este caso, recuerden, ¿no? ¿Qué nos decía? A ver, acá estamos, ¿no? La ejecución forzosa puede proceder a través de sus propios órganos competentes, ¿no? Decía, sus propios órganos. Y nos daba, ¿no? El ejemplo de Indecopi, de Sunafil, de Sunat, por ejemplo, ¿no? O a través de la Policía Nacional. Y en este caso, la Autoridad Nacional del Agua no tiene un órgano competente de ejecución, ¿no? De ejecución forzosa. Y por eso es de que en el artículo 3, como tú lo puedes observar en este momento, oficia a la Comisaría de Asia de la Policía Nacional del Perú que preste apoyo y garantías para el acto de la diligencia necesaria, ¿no? Está solicitando, está oficiándose el apoyo para que la policía, bajo sus facultades, capacidades, pueda efectuar realmente esta ejecución forzosa, ¿no? Entonces, de aquí nos damos cuenta de estas tres aplicaciones, ¿no? Ha existido una ejecución subsidiaria, que la policía, en este caso, está cumpliendo una función de ejecución forzosa, de órgano de ejecución forzosa, porque esta Autoridad Nacional del Agua no tiene, ¿no? Un órgano propio que pueda ejecutar esta sanción, y que también se está notificando a los presuntos infractores, ¿no? Que estos ya van a tener que tener una responsabilidad netamente, si bien tienen una responsabilidad administrativa, pero también van a tener una responsabilidad con la Junta de Usuarios del sector, ¿no? Quien es la persona jurídica, en este caso, obligada a resarcir este daño.
Y hablamos un poco también de la multa coercitiva. ¿Y qué nos dice esta multa coercitiva? Cuando así le autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, ¿no?, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, ¿no?, reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo ordenado en los siguientes supuestos. Nos da los siguientes supuestos, ¿no? Tenemos los actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado, los actos que procediendo a la compulsión de la administración no la estima conveniente, ¿no? Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona, ¿no? Esta multa coercitiva ya la hemos visto un poco en estas resoluciones, ¿no?, del Indecopi. Medida correctiva, ¿no? En estas multas, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de estas multas coercitivas, cuando nos habla de estos actos personalísimos, ¿no? Nos dice en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado. Y ahora vamos a ver también qué es la compulsión, ¿no? Porque muchos de ustedes me preguntarán, ¿no?, ¿cómo es la compulsión administrativa? O sea, no se entiende, ¿no? También nos dice actos que procediendo de la compulsión, la administración no la estima conveniente. De repente sí había necesidad de hacer una compulsión, pero la entidad ha visto por necesario que no, ¿no? Ha visto por necesario que no hay necesidad, ¿no? O actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. Cualquier administración pública puede facultar a una entidad o a una persona jurídica el cobro de estas multas o de la ejecución forzosa, ¿sí? Puede delegar estas funciones o puede contratar, por ejemplo, ¿no?, que la municipalidad tal contrate al estudio jurídico X, Y, Z, ¿para qué? Para que pueda ejecutar las multas, ¿no? Las multas impuestas, no sé, por de repente por fiscalizaciones o por retraso de pagos de impuestos, ¿no? Puede ser. Aquí miren, justo tenemos un ejemplo. En este caso seguimos con el ejemplo del banco de crédito, ¿no? Donde dice, deberá acreditar el cumplimiento de los dispuestos de lo presente de este órgano resolutivo en el próximo máximo de 5 días, contado a partir del vencimiento otorgado del párrafo presente, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva. ¿Qué significa esto, no? De repente, ¿no?, le ha puesto una multa a esta persona, ¿no? Le ha puesto a este banco de crédito, ya hemos visto, ¿no? A ver, vamos a retroceder para ver netamente qué es cuál es la multa que se le impuso. Aquí está. Muy bien. Se le impuso primero, ¿no?, una multa de 3.78 UITs, pero estimados, des en cuenta que dice claramente por haber incurrido en una infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? La razón o el mérito a qué se ha dado esta multa no ha sido por la falta de pago de esta multa, sino ha sido por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, ya nos hemos adelantado mucho. Entonces, cuando nosotros no nos refiere, ¿qué podemos extraer de este texto? Deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto, es decir, de esos 3.78 UITs que debió pagarse. Si el banco, por ejemplo, no llega a pagar esa multa, esos 3.78 UITs, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva, es decir, se le va a poner una multa adicional por el incumplimiento de esto, ¿no?
En este caso estaríamos hablando de dos multas diferentes. Primero la multa por la infracción al Código de Protección al Consumidor y luego la multa por el incumplimiento de la falta de pago de esta multa, ¿no? Ahí estaríamos viendo dos multas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué más nos dice? No puede exceder 30 días el plazo que transcurra desde que es iniciado el procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que aquel que sea dictada la resolución respectiva, ¿no? Salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una mayor duración. Aquí, por ejemplo, la ley ampara, ¿no? Ampara precisamente en la ley de protección y defensa del consumidor, señala ya la aplicación de esta multa coercitiva, imponiéndose esto, ¿no? Se impone no menor de una OIT, o sea, imagínense, aparte de no pagar los 3.78, que son aproximadamente, pongámonos, 4 OITs, vas a tener que pagar como mínimo una OIT, ¿no? Tratándose de una microempresa, ¿no? Obviamente el banco de crédito no es una microempresa, ¿no? En todos los otros supuestos se impone una multa no menor de 3 unidades, o sea, puede ser 2 o 3. Al final, ¿cuántas UITs estaría pagando? Unas 5 UITs. Es bastante, bastante. ¿No? ¿Y qué más te dice? En caso de persistir con el incumplimiento, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta al límite de 200 UITs. O sea, aparte de duplicar, puede ponerte una última multa hasta el límite de 200 UITs. Imagínense, es, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo dinero, ¿no? Hablábamos un poco sobre la compulsión sobre las personas. Y cuando hablamos de la compulsión de las personas, hablamos de que los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los casos que la ley expresamente la autorice, ¿no? Y siempre dentro del respeto debido de su dignidad. En este caso, ¿no? Doctora, abogada, no docente, no entiendo cómo es una compulsión sobre las personas. O sea, sí entiendo que me van a tener, que es una obligación personalísima, ¿no? Y que la compulsión implica un llevar, ¿no? Un sacar del lugar a esa persona o del estado de quieto, ¿no? Significa un movimiento, ¿no? La compulsión implica un movimiento de parte de la persona. Entonces, cuando nos referimos a una compulsión sobre las personas en la parte administrativa, y me parece que si les digo alguna vez ustedes han visto una compulsión administrativa, seguramente me va a decir que no, nunca hemos visto, ¿qué es eso? O de repente sí, y muy bien lo han visto, y muy bien, y lo han podido apreciar, y lo han podido aclarar, y han dicho, sí, esta es una compulsión, efectivamente. Entonces, para las personas que no sepan, que vamos, y aquí estamos para eso, ¿no? Para aprender. Un ejemplo claro, clarísimo, que no te va a dar pie a decir, pero no llegué a entender muy bien, es este. El Migraciones, ¿no? Tiene la facultad de investigar de repente a las personas extranjeras que vienen, ¿no? Y que no tienen no tienen un lugar donde residen, o de repente, ¿no? Al momento de que ingresa un extranjero, te pone 60 días. Cumplidos los 60 días, y de repente no tienes un trabajo fijo, o de repente no te has casado, ¿no? Por eso, ¿no? No te has casado, no tienes hijos peruanos, o sea, no tienes una residencia peruana, no tienes nada que te, que te haga quedar en este país, en nuestro país, Perú. Entonces, ¿qué es lo que procede? ¿No? Procedería expulsar a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú infringes esta opción que te ha dado de los 60 días, que me parece que hasta 90 días te puede dar excepcionalmente, tú te has quedado 90 días, eres un extranjero, ¿no? Y tienes que irte, ¿no? Tienes que irte, ¿no?
Y de repente hemos visto esto, ¿no? Hace años pasados, me parece que vimos como muchos extranjeros, por falta de documentos, de documentación, ¿no? Que de repente acreditara que tenía un trabajo o que de repente acreditara que tenía una familia, ¿no? Han sido expulsados. Entonces, esto se refiere a la compulsión, ¿no? De que esta persona extranjera sea retirada, por ejemplo, ¿no? Se le expulse, ¿no? O se le haga irse, ¿no? En este caso del país. Y es un procedimiento administrativo, no estamos hablando de un procedimiento penal, ¿no? Es un procedimiento netamente administrativo, porque las migraciones se rige también por la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Esto implica la compulsión, ¿no? El retiro, por ejemplo, de estas personas extranjeras que no han cumplido el apercibimiento, ¿no? Y que lamentablemente un tipo de ejecución forzosa es esta compulsión, ¿no? El retiro o invitarles a que se retire amablemente, pero no, ¿no? Implica un poco más, ¿no? Una compulsión es un poco más de un ejercer fuerza para que esta persona cumpla con su obligación. Y en este caso, ¿cuál es su obligación de esta persona extranjera? El retirarse del país, ¿no? Porque no está autorizada, porque no tiene los documentos necesarios, ¿no? Y ese es el claro ejemplo de una compulsión, ¿no? O sea, se retira la persona, ¿por qué? Porque no cumple esta obligación. ¿Cuál es la obligación? Esta obligación personalísima de que tiene que haberse ido dentro de los 90 días. No, bueno, no pasando estos 90 días, ¿no? Y ahora vamos a ver, y a manera un poco de recordar y también un poco de terminar y finalizando este curso, ¿no? Que hemos venido viendo, es la revisión de los actos administrativos en vía administrativa. Recordar, ¿no? Hemos visto la revisión de oficio, que era la rectificación de errores, que podía ser errores materiales, errores numéricos, ¿no? La nulidad de oficio, que es la discrecionalidad bueno, no es tanto discrecionalidad de la entidad, pero sí es una facultad de la autoridad administrativa, ¿no? El poder autorregularse, vigilarse del cumplimiento de los principios del debido procedimiento, principios de legalidad, principios que ampara la Ley de Procedimientos Administrativos General. Y la revocación, ¿no? Que como hemos visto en el ejemplo de la clase pasada, cómo es que, por ejemplo, una resolución revoca un acto administrativo anterior, ¿no? También hemos visto los recursos administrativos, ¿no? En particular, la facultad de contradecirse estaba amparada en dos recursos, ¿no? El recurso administrativo de apelación y el de reconsideración. Ya veíamos que el recurso de apelación, ¿no? Un poco estaba más que todo basada en los fondos de derecho, ¿no? Mientras que el recurso de reconsideración implicaba una reconsideración netamente de pruebas, ¿no? Y aquí te he puesto un cuadrito para un poco hacer para esclarecer un poco las diferencias que tienen estos recursos de revisión, ¿no? Mientras que la rectificación de errores tiene por objeto corregir una cosa, la nulidad de oficio tiene por corregir un problema de requisito de validez. Y la revocación, un problema de estabilidad, ¿no? ¿Qué más? El defecto en la rectificación de errores es el defecto de redacción, ¿no? De errores ortográficos, numéricos, ¿no? Mientras que en la nulidad de oficio tenemos que este acto administrativo en principio tuvo eficacia, pero dejó de tenerla por defecto del acto administrativo que declaró su nulidad, ¿no? La legislación, recordar que concede el 2 años en sede administrativa para declarar un acto administrativo nulo, ¿no? ¿Qué más? La revocación, se debe dar un presupuesto, ¿no? Al cambio de circunstancias en la realidad, ¿no? Como es el caso del que hemos visto que se modificó una resolución que decía en ese caso, si más no recuerdo, era del Tribunal de Servir, que revocaba una resolución de sanción
y por lo tanto indicaba también que dentro de que este documento no forme parte del legajo del servidor, ¿no? ¿Qué más, no? En la nulidad de oficio, en la revocación, para la impugnación, en cambio, la ley concede solo 15 días, ¿no? En el caso de la revocación no operan estos plazos, ¿no? En las diferencias, el recurso de apelación, ¿no? La impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas, pero son cuestiones de puro derecho, ¿no? A diferencia del recurso de reconsideración, que debe sustentarse en una prueba nueva, o en el caso de los actos administrativos por órganos que constituyen única instancia, no se requiere una nueva prueba, ¿no? Pero también vemos algunas semejanzas. Y una de las semejanzas es de que ambos se presentan en el plazo de 15 días hábiles y se dirige a la misma, al mismo órgano que dictó el acto, ¿no? La suspensión de esta ejecución es la interpretación de cualquier recurso que ya hemos visto, es decir, estos recursos administrativos, reconsideración, apelación, excepto en los casos en que la norma legal establezca lo contrario, ¿no? No suspenderá la ejecución del acto impugnatorio, ¿no? También hay que tener en cuenta, ¿no? Que la autoridad quien compete resuelve el recurso, suspende de oficio o petición de parte de la ejecución del acto, pero cuando concurra estas circunstancias, ¿no? Te dice dos circunstancias: que la ejecución pueda causar perjuicios de lo imposible o difícil reparación, o que la existencia de un vicio de nulidad trascendente. Quizá un vicio de nulidad trascendente sería la falta de debido procedimiento, ¿no? ¿Qué más, no? La decisión de la suspensión se deberá adoptar a previa ponderación suficiente y razonada, ¿no? Si es que de repente se va a suspender o se busca suspender, la autoridad va a tener que también emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las razones por la cual va a suspender este acto administrativo, ¿no? También tener en cuenta que este recurso administrativo puede ser que cuando llega a un proceso judicial sea el mismo juez quien indique a la entidad pública que suspenda la ejecución de este acto administrativo o los efectos del acto administrativo. Hay que tener en cuenta que finalmente el procedimiento acaba con la resolución y que solamente a esta resolución que pone fin al procedimiento administrativo va a ser recurrible la apelación, la reconsideración, ¿no? Como recursos administrativos. Hace poco, por ejemplo, les comento que veía un caso de que una persona, al momento de iniciarse el procedimiento administrativo sancionador, en este caso de una licencia de construcción, era a la infracción de no tener una licencia de construcción y haber construido, ¿no? De haber estado construyendo. La persona interpuso una apelación, interpuso el recurso de apelación a la resolución de inicio. Y obviamente esta solicitud va a ser declarada improcedente. ¿Por qué? Porque la apelación solamente va a recurrir o va a ser ligada a los recursos o al acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo. Y el único documento, el único acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo son las resoluciones finales, ¿no? En este caso, resolución final, resolución de sanción. Nunca la resolución de inicio. ¿Por qué? Porque no pone fin a la vía, ¿no? A la vía administrativa, no pone fin, ¿no? Entonces, obviamente en este caso tendría que declararse improcedente, ¿no? Porque no es posible, ¿no? Su pedido es irrecurrible, ¿no? Acá también, ¿no? Te pongo eso. El agotamiento a la vía administrativa podrá ser impugnado ante el Poder Judicial, ¿no? Una vez obtenida la resolución que me deniega el derecho, la solicitud, o deniega mi pedido, ¿no? Este puede ser recurrido mediante una impugnación al Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo, ¿no? Que se refiere al artículo
148 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que aquí vemos un ejemplo de cómo es que tal cual, en este caso el Tribunal de Servir, señala, ¿no? En este caso, señala que es el órgano que da fin a esta instancia, ¿no? Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio Civil constituye la última instancia administrativa, ¿no? En este caso, esta persona, si es que le ha salido infundado su recurso de apelación, puede recurrir al proceso contencioso administrativo, ¿no? Recordar que son actos que agotan la vía administrativa, el acto respecto del cual no procede legalmente impugnación, autoridad, el acto expedido en silencio administrativo y los actos administrativos de los tribunales de consejos administrativos, como este, ¿no? Que es el Tribunal de Servicio. Muy bien, conmigo ya hemos terminado este procedimiento administrativo general. Espero que hayan comprendido todo este curso. Si no, también lo pueden repetir. ¿Qué más? Indicarles de que estas diapositivas las pueden tener mediante el coordinador. Si cualquiera tiene una pregunta, también me la pueden hacer llegar con el coordinador. Y conmigo hasta hoy. Que tengan unas buenas noches.